habitualmente nuestro país, la tasa de suicidios de nuestro país está por debajo de la tasa de suicidios media a nivel mundial. De 2019 a 2020 pasó de 5.6 a 6.2 suicidios por cada 100,000 habitantes, que es donde pudiéramos ver con más claridad el impacto de la pandemia. Sí es importante decir, posterior a todo esto, que todos los suicidios son prevenibles, ¿no? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Este día me es muy grato recibir al psicólogo con posgrado en medicina conductual y doctorante en el campo de psicología y salud, José Nahum Rangel, quien posee amplia experiencia en el estudio y prevención del suicidio, un tema delicado pero relevante que abordaremos en esta charla. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, buenos días. Maestro Rangel, para tener una idea más clara de lo que vamos a hablar, ¿podría explicarnos brevemente algunos términos que utilizaremos en esta entrevista que son esenciales? Digamos, ¿qué es autolesión? ¿Qué es un intento de suicidio? ¿Y cómo se define el suicidio? Sí, muchas gracias. Es importante hacer la aclaración. ¿En función de qué sentido? Bueno, habrá que definir primero qué es un suicidio. Un suicidio es una muerte autoinfligida causada por el comportamiento de la persona, en donde la persona tiene con mucha claridad que el objetivo de su conducta es morir, ¿no? Entonces, hay muchas definiciones de suicidio, pero nosotros sugerimos que se utilice al menos alguna que tenga estos tres componentes. Es la muerte de la persona, derivada de un comportamiento autoinfligido y que tenía la intención de morir como resultado de su conducta. Derivado de esto, vamos a tener los intentos de suicidio y las autolesiones. ¿Cuál es la diferencia entre un intento de suicidio y una autolesión? Principalmente esto que mencionaba yo al final, la intención de morir. Cualquier comportamiento que cause una lesión o la posibilidad de una lesión, pero que el objetivo no es quitarse la vida, que no tiene una intención suicida, es una autolesión. Y cualquier comportamiento que causa lesión, la posibilidad de esta y que tiene la intención de morir la persona, entonces tenemos un intento de suicidio. Un intento de suicidio nos lleva a que cuando tenemos el resultado, el desenlace fatal, pues hablamos de un suicidio, pero cuando una autolesión tiene este resultado fatal, entonces no hablamos de un suicidio, hablamos de una muerte autoinfligida involuntaria, de acuerdo con la nomenclatura de Silverman. Ahora bien, maestro, usted es jefe del departamento de los centros de día de los centros de integración juvenil. Así A es. partir de toda su experiencia, díganos, ¿qué tan grave es el índice de suicidios en México? ¿Los casos han aumentado a causa del confinamiento por la pandemia, de igual manera que se incrementaron algunos padecimientos mentales, depresiones y otros? Es una muy buena pregunta. Si nosotros comparamos el índice, o más bien el parámetro que se utiliza es la tasa de suicidios, en nuestro país tenemos el reporte, de acuerdo con datos del INEGI de 2021, que en 2020 la tasa de suicidios en México fue de 6.2 suicidios por cada 100,000 habitantes. Para saber qué tan grave es, tendríamos que tener, pues, con qué compararlo. Y si nosotros lo comparamos con la tasa de suicidios a nivel mundial en 2019, que es un dato de los más actualizados que hay, de acuerdo con la OMS, la tasa a nivel mundial en 2019 fue de 9.2. ¿Qué es lo que podemos decir? Habitualmente en nuestro país, la tasa de suicidios de nuestro país está por debajo de la tasa de suicidios media a nivel mundial. Sin embargo, tenemos estados que tienen una tasa de suicidio pues mucho más elevada que la media mundial. ¿Ha aumentado? Sí, por supuesto, sí ha aumentado. Sin embargo, habrá que considerar que esta tendencia ha aumentado desde antes que se presentara la pandemia. Por ahí tenemos algunos datos de un equipo de investigación acá en el país, donde, por ejemplo, en 1970 la tasa de suicidios era de 1.13, en 2007 de 4.12, en 2015 de 5.0 y en 2019 de 5.6 en nuestro país. De 2019 a 2020 pasó de 5.6 a 6.2 suicidios por cada 100,000 habitantes, que es donde pudiéramos ver con más claridad el impacto de la pandemia, ¿no?
sí se observa en estas cifras que usted nos da una tendencia al alza. Y dígame, ¿cuál es la Claro. población potencialmente más vulnerable de cometer suicidio? ¿En qué rango de edad se encuentran? ¿Sucede más entre hombres o mujeres? Muchas gracias. Esa también es una muy buena pregunta. De acuerdo con estos datos de INEGI en 2020, el grupo etario donde se reporta la mayor cantidad de suicidios es entre los 18 y 29 años. En este grupo de edad, la tasa de suicidios es de 10,7, como lo mencionaba. Solamente en este año, en este grupo etario, estamos por encima de la media mundial de 2019. En 2020 se reportaron 7,818 suicidios en nuestro país. De estos, 6,383 eran hombres. Eso es más o menos poco más del 80% del total de suicidios. La tasa de suicidios en hombres en 2020 es de 10,4. En este mismo año fueron 1,427 mujeres las que se suicidaron, una tasa de 2,2, es menos del 20%. Entonces, esto es común, es una tendencia que se ha mantenido por años. Hay más suicidios en hombres que en mujeres. Sin embargo, es importante mencionar que hay más intentos de suicidio en mujeres que en hombres. Es decir, los hombres con más frecuencia utilizan medios o utilizamos medios de mayor letalidad que las mujeres. La población potencialmente más vulnerable, en realidad, pues habría varias, pero sí tendremos que destacar las personas que presentan algún trastorno mental y del comportamiento. Todo esto asociado con ciertas características del propio trastorno o de la persona que presenta el trastorno, como algunos déficits o excesos conductuales, como habilidades sociales, como habilidad en la solución de problemas, la dificultad en la regulación emocional, serían como características comunes. Ya se refería a algunos padecimientos que se relacionan con la comisión de suicidios. Pero dígame, ¿existen las tendencias suicidas en ciertos grupos de personas o en ciertas personas? Es interesante. En cuanto a trastornos, trastornos mentales y el comportamiento, sí está establecido a través de estudios pues, epidemiológicos que está más asociado con algunos trastornos en específico, por ejemplo, con el trastorno por uso de sustancias, con trastornos depresivos, con trastornos de ansiedad y con trastornos de la personalidad, por ejemplo, lo que antes conocíamos en la CIE-10 como el trastorno de inestabilidad emocional, que se conoce con más frecuencia como trastorno límite de la personalidad, de acuerdo con el DSM-5, ahora en la CIE-10, pues es trastorno de la personalidad con patrón límite, es mucho más común. Sin embargo, no en el 100% de los suicidios la persona tenía un trastorno por eso, por algún trastorno mental y del comportamiento. Entonces, sí tenemos algunos predictores confiables de la ideación del intento de suicidio y del suicidio en sí mismo. Suele decirse que un potencial suicida siempre da señales. Dígame si esto es cierto y a qué señales se tendría que atender. Em, Desafortunadamente, siempre lo he dicho yo en ciencias sociales, no podemos asegurar nada al 100%, ¿no? La ocurrencia de un evento no lo aseguramos al 100%, por ahí trabajamos al 95%, al 0,05. Sin embargo, lo que yo podría responder ante esta pregunta es que la mayoría de los casos donde hay un suicidio o un intento de suicidio, sí podemos identificar algunas señales, por supuesto que sí, eso es real. Sin embargo, también es importante decir que hay algo a lo que algunos autores han denominado como suicidios impulsivos, es decir, donde no se puede identificar o determinar la presencia de ideación suicida, de un plan suicida, y que con mucha frecuencia está asociado que, por ejemplo, con la revelación de algún diagnóstico o con algún evento, pues, algún evento adverso durante la vida de la persona, como, pues, no sé, la pérdida de algún familiar, pues, no sé, incluso, por ejemplo, esta situación de la pandemia, en donde la persona, los recursos con los que presenta la persona, que posee la persona, no son suficientes para enfrentar esta situación y toma la decisión de quitarse la vida. ¿Podría explicarnos cómo afectan las redes sociales, las aplicaciones digitales que a últimas fechas están difundiendo retos, los llamados retos que entrañan un riesgo vital y
y que han detonado incluso la muerte de algunas personas. ¿Esto se podría clasificar como un suicidio? Y justo esto último que menciona es lo más importante. Si el reto, no sé, ubico, por ejemplo, un reto donde las personas ingieren una cucharada de canela y entonces pues se están ahogando y les pica la garganta y demás. El objetivo justo no es quitarse la vida. Entonces, si derivado de esta conducta la persona pierde la vida, entonces sería una muerte autoinfligida involuntaria, no un suicidio. Entonces, de esta forma, no estamos hablando de un suicidio, sino puede ser lo que mencionamos, una muerte autoinfligida involuntaria o con intención indeterminada. Sin embargo, desde estos principios básicos de la conducta, sí se puede modelar una conducta. Que modelemos una conducta puede aumentar, o más bien va a aumentar la probabilidad de ocurrencia de esta conducta. El ejemplo más claro que yo tomo, no sé si ubiquen las personas que están escuchando, esta serie que salió en Netflix de 13 Reasons Why, en donde hubo algún estudio que identificó que posterior a la transmisión me parece que fue el último capítulo de la primera temporada, donde pues, había una escena explícita de donde la protagonista se suicidaba, se había presentado un aumento en los intentos de suicidio y suicidios en Estados Unidos. ¿Derivado de qué? De que se está, como lo acabo de mencionar, modelando una conducta. Si alguna persona está pensando en hacerlo, le estamos mostrando cómo podría hacerlo. Sí quiero aclarar que con esto no estoy diciendo para nada, ni estoy tratando de que infieran de que no hay que hablar del suicidio, todo lo contrario. Hay que hablar del suicidio, por supuesto que sí, de la prevención, pero a partir de esto han surgido algunos lineamientos, incluso mencionaba yo en Estados Unidos una política pública sobre cómo abordar y cómo tratar el tema, ¿no? Y por ejemplo, la comunicación a través de los medios, cómo se tiene que hacer. Entonces, sí hay que hablar de por supuesto, para su prevención, pero, por ejemplo, no hay que mencionar aspectos que son innecesarios, como el método que utilizaron las personas, por ejemplo, o como imágenes explícitas de cómo llevaron a cabo la conducta a las personas, ¿no? Y siempre esto asociado a que se puedan brindar medios de contacto para personas que se encuentren en una situación como esta, puedan recibir atención inmediata. Justamente quería ir a ese punto y preguntarle si en México existe una cultura preventiva adecuada para ayudar a las personas que puedan tener tendencias suicidas o pensamientos autodestructivos. Díganos, en ese sentido, ¿poseemos esa cultura? ¿Sabemos hablar de una manera adecuada del suicidio? ¿Y qué servicios ofrecen los centros de integración juvenil en este punto en específico? Muchas gracias. Mi respuesta tendría que ser, sí hay acciones de prevención en nuestro país, sí, se han fortalecido en los últimos años, también estoy de acuerdo en esto, pero siendo total y absolutamente crítico, lo que nos dicen los datos es que aún no están siendo efectivos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo describí al inicio con las primeras preguntas, la tendencia de la tasa de suicidios en nuestro país sigue en aumento. Un segundo punto está asociada con el estigma. Uno de los puntos en donde hay que trabajar más es el estigma asociado a, tanto a los trastornos mentales y el comportamiento como a los pensamientos y conductas relacionadas con el suicidio. Es importante decir, posterior a todo esto, que todos los suicidios son prevenibles, ¿no? Como parte de centros de integración juvenil, tenemos varias estrategias para poder contribuir en este campo. Una de ellas es una que creó el director de tratamiento y rehabilitación, el doctor Héctor Francisco Gómez Estrada, que es un micrositio llamado Autodiagnóstico en Salud Mental y Adicciones, donde tenemos una página web cargada en la red, en donde las personas pueden entrar, identificar las diferentes áreas en donde ellos piensan que pudieran tener alguna dificultad, y entonces lo que hacen es responder algún instrumento que es válido y confiable en función de cómo se sienten. Esto es total y absolutamente confidencial, y entonces el sistema les arroja un resultado en cuanto en función de las respuestas que dieron, pero además no solo arroja el resultado, sino se brinda al menos un consejo breve, algunas estrategias de qué hacer, y también siempre brindamos a decisión de la persona, si la persona desea dejar sus datos aquí en el micrositio,
alguna de las unidades de la red operativa de centros de integración juvenil se pone en contacto con ellos para ofrecer el servicio para iniciar el tratamiento, ¿no? Centros de Integración Juvenil es una asociación civil que tiene más de 50 años de experiencia en la atención de los trastornos por uso de sustancias y otras condiciones de salud mental. Tenemos una red operativa de más de 120 unidades que que tenemos presencia en todo el país y brindamos servicios tanto de consulta externa como de atención residencial. Pues muy importante y que el auditorio sepa que en la introducción de este video están las ligas de contacto con ese micrositio, con el maestro Rangel y otros sitios de interés sobre este tema tan importante. Maestro, le agradezco mucho su tiempo, pero antes de despedirnos le pediría, como lo hago con todos mis invitados, compartir con el auditorio qué libro está leyendo. Esa pregunta me gustó muchísimo. Si me lo permite, me voy a permitir compartir 5 libros. Respondo primero a la pregunta. El libro que estoy leyendo actualmente es la versión en inglés de Conducta Verbal de Skinner, una reimpresión de 2015. Pero me gustaría compartir qué libro leí antes de este. Leí el libro de Prisioneros del Odio, Las bases de la ira, la hostilidad y la violencia, que fue escrito por Beck, de 2003. Lo recomiendo, pero sí a la luz de identificar que es demasiado, tiene un enfoque demasiado cognitivo y le hace falta bastante conductismo a la propuesta de Beck sobre la violencia específicamente. ¿Qué libro tengo programado leer después? Por curiosidad científica, el libro se llama El suicidio, que fue escrito por Durkheim. Emil Durkheim fue bautizado como el padre de la suicidología y a partir de la publicación de sus estudios se considera el inicio del estudio del suicidio desde un punto de vista cuantitativo. Lo recomiendo bastante. Y la recomendación que siempre hago y siempre haré para todas las personas, para los pacientes con los que trabajo y incluso para mi familia, cuando digo no, me siento culpable, un libro que escribió Manuel Smith, que es sobre asertividad. Y fuera digamos, un tanto fuera de la psicología y de mi campo de trabajo, también estoy leyendo, soy fan de un videojuego que se llama Halo, entonces estoy leyendo un libro que se llama Halo Mitos, Guía para la Historia de Halo. Pues le agradezco nuevamente mucho, maestro José Nahum Rangel, por acompañarnos a explorar y a comprender un poco mejor el tema del suicidio, que a menudo, como usted decía, es un tabú, pero que como sociedad somos responsables todos de abordar de la manera más adecuada. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. A todos ustedes, nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.